Hola a todos. El día de hoy les vamos a presentar nuestro segundo parcial, el cual se titula La detención mitótica afecta a la agrupación de células tumorales. Nosotros somos Stephanie Vargas Ruiz, Manuel Alejandra Calderón y Juan Manuel Piedrahíta. Bueno, ¿de qué se trata nuestro artículo? Nuestro artículo, bueno, digamos que a modo de introducción, en este estudio se investiga in vitro cómo los agentes antimitóticos pueden influir en la agrupación y la agregación de células cancerosas MCF7 mitóticas. Estas son células especializadas en cáncer de mama. Ver cómo estas células cancerosas se influyen en condiciones independientes del anclaje usando microdispositivos dedicados y microscopía de video de lapso de tiempo. La agregación de estas células cancerosas son un proceso o se componen en un proceso clave para la formación de grupos de células tumorales. Han surgido varios estudios que han evaluado células tumorales circulantes, que es básicamente el tema de este artículo, relacionándolas con su potencial metastásico y han concluido que varios agentes terapéuticos causan la detención del ciclo celular en la mitosis, al modular el número de células circulantes o el tamaño de los grupos de estas células. ¿Cómo se relaciona este tema global con nuestro curso de laboratorio? Básicamente, centrándonos en las células cancerígenas, tiene un impacto directo en el ciclo celular. En las células cancerígenas se altera ese proceso de regulación por el que pasa la célula para controlar y permitir un ciclo celular completo. Lo que sucede básicamente con estas células es que durante esta transformación de células normales a células cancerígenas pasan y suceden varios fallos genéticos. Según Peralta Zaragoza, en este proceso se presenta la pérdida de control de los mecanismos de replicación y reparación del ADN, así como de la segregación del material genético. Bueno, básicamente este estudio se basa en una larga metodología. ¿Qué se hizo en el laboratorio? Básicamente, las células circulantes tumorales pasaron por un proceso de tinción inmunofluorescente usando poliricina. Básicamente se fijaron 10 minutos en formalina, se permeabilizaron y se hizo la atención pertinente al ADN de la célula para poder evidenciar el movimiento del ADN y su cambio en cuanto al ciclo celular. La línea celular MCF7, que expresa Life Act mCherry, que es un tipo de tinción inmunofluorescente, se sometió a 2 rondas de clasificación celular seguidas de aislamiento clonal de una sola célula. Después de la tinción, las células se analizaron con un citómetro de flujo Acuri C6, BD Science y el software Acuri, que es un tipo de software para poder específico para esta tinción. Posteriormente, estas placas se centrifugaron a 400 gramos durante 4 minutos y posterior a esto se siguió la agregación celular en cada pocillo mediante videomicroscopía de lapso de tiempo. Estas imágenes fueron evaluadas mediante un microscopio, el Zeiss Axio Observer, de campo ampliado de objetivo 10X. ¿Qué se usó en esta metodología? Se estudió la formación de agrupaciones a partir de las células MCF7 que se expresan, como lo dije anteriormente, en el inmunofluorescente Life Act mCherry. Se observó primero que todo el efecto del quimioterapéutico paclitaxel y vinorelbina en la formación de grupos celulares de MCF7. Después se usaron ensayos in vitro a escala de población en la que una sola célula con células MFS7 estaban bloqueadas experimentalmente en metafase. Esto explicaba cómo iba a reaccionar la célula en el ciclo celular detenido. Para monitorear el agrupamiento a escala unicelular, luego se desarrolló un ensayo in vitro en el que se usó la microscopía de video y microdispositivos diseñados a medida. Como planteamiento de mejora, lo que nosotros proponemos es, básicamente, dentro de todo el estudio, el efecto de los agentes dirigidos a los microtúbulos de las células circulantes tumorales no se comprenden muy bien y no están comprendidas completamente. Si bien en los estudios dicen que el número de células circulantes aumenta con terapia, esto indica que hay un rápido desplazamiento del tumor primario. Esto debe examinarse con mucho cuidado para poder garantizar que las terapias antimitóticas
no aumenten el potencial metastásico. Los siguientes resultados fueron hallados con ayuda de la técnica de videomicroscopía, la cual simplemente consiste en registrar imágenes de video mediante un microscopio. Para comenzar, las células de cáncer mamario MCF7 son expuestas a un fármaco de quimioterapia como lo puede ser el paclitaxel y la vinorelbina. Estos medicamentos inducen a que se detenga el proceso de mitosis y por ende a que se detenga la proliferación de estas células cancerosas en los tejidos. Para este estudio se incubaron células MCF7 en 100 nanómetros de paclitaxel y en 20 nanómetros de vinorelbina por 24 horas, mientras estas se encontraban en estado de mitosis. Como dato se encontró una tasa bastante limitada de muerte celular. Asimismo, se obtuvieron datos de cinética de comparación y compactación de las células tratadas y de las células de control, o sea, las células que no tenían tratamiento. Y esos datos pues se compararon y se encontró que en ambos tratamientos, como se puede ver ahí en la gráfica, el porcentaje de compactación con respecto al tiempo de las células tratadas disminuyó en gran medida en comparación a las células de control. Mientras tanto, con el uso de no-codazol se incubaron células durante 20 horas. Al completarse este tiempo, se añadió una proteína llamada MG132 por 2 horas más para encontrar las células en el punto entre la metafase y la anafase. Así, solo vamos a encontrar células mitóticas. Entonces, en esta gráfica, en esta imagen, se puede ver la cinética de agregación de las células sin tratamiento y las células sincronizadas en la metafase con respecto al tiempo. Al observarse la reducción en la compactación de las células tratadas para formar grupos, se halló que el bloqueo del ciclo celular inducido por fármacos anticancerígenos en el periodo metafásico de la mitosis, ya que se encontró que el 85% de las células están en metafase, podría modular el potencial metastásico de las células tumorales circulantes al reducir su agrupación. Todo esto se demostró con el uso de inmunofluorescencia, debido a que con el uso del anticuerpo anti-alfa-adrestina se logró visualizar células con uso mitótico bipolar bastante bien organizado. Entonces, según esta gráfica, la agrupación de las células cancerosas fue más lenta y el grado de compactación se redujo considerablemente en las células tumorales detenidas en metafase. En conclusión, se puede decir que la proteína MG132 afectó la dinámica de agregación de células cancerosas originales sin tratamiento, pero esta fue menor que la de las células sincronizadas en la metafase. Entonces, con los estudios anteriores, o sea, este y este, se determinó que después de un tiempo de 5 horas, las agrupaciones en las células de las células de en que están en metafase eran mucho menos redondeadas que las agrupaciones de células de control. Esto se determinó simplemente con microscopía. Entonces, en esta gráfica vamos a ver que la circularidad agregada de las células tumorales bloqueadas en la metafase fue mucho más baja que la de las células cancerosas originales sin tratamiento. Esto indica que las células bloqueadas en metafase se agregan mucho más lento que las células de control, por lo que estas están más sueltas, entre comillas. Sintetizando, la cantidad de células que se liberaban de los agregados celulares de control fue mucho menor, ya que estas habían establecido uniones celulares mucho más fuertes luego de las 5 horas, mientras que los agregados celulares bloqueados en la metafase tuvieran una disociación mucho más rápida, por lo que en la agregación no hubo una buena cohesión por parte de las células, es decir, que no establecieron una buena unión entre ellas. Con todo lo anterior, se desarrolló un nuevo ensayo con el que se permitía ver la interacción entre células a escala de una sola, no sé si me hago entender. Que con esto se logró con una serie de micropozoles tratados con ácido plurónico, el cual simplemente evita que las células se anclen al sustrato. Y con ayuda entonces de la videomicroscopía se permitió que en 3 horas las células sin tratamiento formaran grupos pequeños. Y cada vez que llegaban células de control, se les formaba una protuberancia bastante dinámica. Y el dinamismo de esas protuberancias se logró entender una vez se estudió el aspecto de las células individualmente durante la primera hora. Resumiendo todo lo anterior, cuando las células se encuentran en metafase, se agrupan con menor eficacia, por lo que tienden a estar mal asociadas. Tomando la información anterior, o sea, un medicamento que logre que la agrupación de las células sea menos eficiente, tiene que estar vinculado a que las células no formen la protuberancia de la que hablamos anteriormente. Teniendo en cuenta los resultados, para hacer una comparación es difícil ya que este es un estudio y un artículo bien específico.
pero quisimos poner acá los mecanismos de función del paclitaxel. Entonces, este va a promover la unión de los microtúbulos que van a ser esos polímeros compuestos de subunidades tanto alfa como beta de tubulina que van a componer el citoesqueleto de las células eucariotas. El paclitaxel va a estabilizar estos microtúbulos impidiendo que se desmonten, o sea, adhiriendo mucho a esas subunidades de tal manera que estén estos tan estabilizados que asimismo la fase G2, que es la fase que precede a la mitosis, va a resultar en una inhibición de la reproducción celular porque esta fase no se va a poder dar. Entonces, eso es lo que básicamente hace el paclitaxel. Acá tenemos una imagen de la fase G2 tardía, en donde tenemos un centrosoma, un nucleolo, una membrana nuclear y el ADN duplicado. En esta fase es la fase en la que se va a inhibir. El citoesqueleto viene siendo ese componente fundamental para la reproducción celular. Entonces, si este agente quimioterapéutico como es el paclitaxel, lo que va a hacer es unir al citoesqueleto, adhiriéndolo tanto, impidiendo que éste cambie su conformación, pues lo que va a hacer es evitar esa reproducción celular, esa proliferación. Por lo tanto, es un agente antimitótico y antitumoral bien eficiente. ¿En dónde más podríamos aplicar la metodología? Pues vamos a tener en cuenta que la inmunofluorescencia fue una técnica que se utilizó en este experimento. Entonces, esta técnica es un tamizado, es una técnica de tamizado inicial que de acuerdo a los sustratos que se utilicen va a permitir identificar los posibles antígenos que van a ser reconocidos por los autoanticuerpos que van a estar presentes en los sueros de los pacientes con enfermedades autoinmunes. Por esto se podría utilizar para investigar enfermedades diferentes al cáncer. Por ejemplo, la enfermedad de Graves es una enfermedad en la que el sistema inmune va a atacar la glándula tiroidea, generando una sobreproducción de hormonas tiroideas. A esto le llamamos hipertiroidismo. Asimismo, va a acelerar otros procesos en el organismo. Entonces, para poder investigar un poco más sobre esta patología, la inmunofluorescencia sería una excelente técnica. Otra propuesta es el paclitaxel o Taxol, también conocido así. Va a ser este quimioterapéutico estabilizante, como les comentaba, de los microtúbulos y este es usado para tratar diferentes tipos de cáncer, como cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de pulmón e incluso sarcoma de Kaposi. Entonces acá vamos a ahondar un poquito más en qué son los microtúbulos. Como se puede ver acá, van a ser estos dímeros de tubulina compuestos por subunidades alfa y beta que van a formar el citoesqueleto junto con la actina y los filamentos intermedios. Entonces acá tenemos que por estas características que tienen de que están encargados de regular la forma de la célula y dirigir la herencia del material genético durante la división, van a ser unas dianas, o sea, van a ser supremamente importantes para el tratamiento del cáncer, ya que van a abrir nuevas vías en la búsqueda de compuestos más eficientes y con menos efectos secundarios. Tenemos que la vinorelbina va a ser este alcaloide semisintético con un espectro alto en actividad antitumoral, en carcinoma ovárico, linfomas, cáncer de cabeza y cuello. Por esto, en estudios relacionados a estas patologías, esta metodología en la que se usó la vinorelbina sería supremamente útil, sobre todo si es mezclado con diferentes quimioterapéuticos, ya que estos ayudarían a aumentar su eficacia. Dentro de este estudio concluimos 4 cosas importantes. Primero, los resultados sugieren que la detención mitótica inducida por fármacos anticancerosos dirigidos a microtúbulos previene la agrupación de células cancerosas y por lo tanto puede reducir el potencial metastásico de las células tumorales circundantes. Según lo que explicamos, si estos fármacos atacan al citoesqueleto haciéndolo muy compacto, va a impedir la proliferación celular. Segundo, de acuerdo con estos resultados, la incubación con los fármacos anticancerígenos dirigidos a la tubulina, como el paclitaxel y la vinorelbina, van a alterar la formación de grupos de células tumorales MCF7. Tercero, en condiciones en las que las células se encuentran detenidas en la metafase, estas células se tienden a agrupar con menor eficacia y estos grupos están sueltos debido a que las células están mal asociadas. Asimismo, el uso de medicamentos que logren que la agrupación de las células sea menos eficiente se vinculan con la ausencia de la formación de protuberancia en la célula, según lo que nos comentaba nuestro compañero Juan Manuel. Y cuarto, por medio de la estabilización de los microtúbulos e inhibición del desmontaje de estos,
se inhibe la fase G2, impidiendo así la mitosis. Acá está la bibliografía. Muchísimas gracias.